Hola y bienvenido al Instituto Bíblico del Aire de hoy. Es un verdadero gozo tenerlo con nosotros estudiando la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Estos estudios nos llevarán por un recorrido de toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Gracias por unirse a nosotros y ser un fiel estudiante de la palabra, y no ser solo un oidor de la palabra, sino alguien que la aplica. Ahora, unámonos a nuestro maestro para otra lección interesante y práctica de la Biblia. Continuamos con nuestro estudio en el profeta Amós, y ya hemos visto en nuestra lección anterior los primeros capítulos de este profeta que habla acerca del juicio de Dios. Es interesante la forma en que él le predica a Judá y a Israel sobre este juicio. Él no lo separa de las otras naciones del mundo que también serán juzgadas, lo cual sí hacen los demás profetas en su mayoría. Él los incluye en el juicio de Dios sobre otras naciones. Él enfatiza que el juicio de Dios contra Judá e Israel, especialmente Israel, será más severo que para las otras naciones, porque ellos eran espiritualmente privilegiados. Ya que ellos estaban espiritualmente privilegiados, eran bien enseñados, tenían todas las bendiciones espirituales y en abundancia, él dedica el mensaje a ellos y hace gran énfasis en esto. La medida o el grado de su responsabilidad está en proporción directa con el grado o la medida de su privilegio espiritual. Este es un principio que es enseñado en toda la Escritura. El gran mensaje que Amós quiere hacer llegar a Israel es que el juicio de Dios está por llegar. Este es el mensaje de muchos profetas, por supuesto. Este mensaje está en varias partes, pero todos tienen ese énfasis: el juicio viene. Si se arrepienten, y ellos siempre predican esto, si se arrepienten, el juicio puede ser revocado. Pero cuando ellos ven que no se van a arrepentir, entonces vienen los juicios, entonces comienzan a predicar restauración. Ustedes tendrán que ir a Babilonia, esto lo dicen al reino del sur, pero agradézcanle a Dios, van a regresar. La razón por la cual es importante decir si un profeta ministró en el reino del norte o en el reino del sur, es que cuando predican la restauración, si le predicaban a Judá, quería decir dos cosas, y preste mucha atención. Quería decir, ustedes regresarán del cautiverio babilónico en 70 años, y luego saltaban a los últimos días y hablaban de la restauración final de Israel, lo cual está ocurriendo ahora, actualmente, ante nuestros ojos, geográficamente, y todavía está por ocurrir espiritualmente. Cuando un profeta como Oseas o Amós le predicaban al reino del norte, cuando tocaban el asunto de la restauración, se sabe que no están hablando de regresar del cautiverio asirio. El cautiverio asirio es un callejón sin salida. Y esto lo hacen ver muy claramente. No regresarán, nadie los salvará, era definitivo. Pero siempre predicaban restauración. Sin embargo, para predicar restauración del reino del norte, tienen que ir hasta los últimos días y hablar de la restauración que está ocurriendo ahora. Predican una dispersión que ya hemos visto, el pueblo de Dios dispersado por todo el mundo, pero predican un regreso geográfico a Israel. Y lo emocionante del Medio Oriente hoy es que lo estamos viendo. Tienen una bandera y uno puede ir y ver la nación de Israel de regreso a su tierra geográficamente después de muchos siglos fuera de ella. Ahora Dios pone un tremendo mensaje sobre Israel por medio de Amós. Amós dice, cuando ruge un león, uno sabe que va a atacar y a despedazar a uno. Ruge antes de atacar. Y Amós dijo, mi predicación es un león rugiendo. Dios está rugiendo, y uno sabe que cuando el león ruge, pronto viene el ataque. Así que la hermosa figura literaria aquí es que su predicación es el rugido del león, y la cautividad asiria sería ese león que atacaría a Israel y le despedazaría. Él les predica en los primeros capítulos del libro que Dios trató de muchas maneras de llamar su atención y revocar el cautiverio asirio. Les envió hambre, sequía, pestilencia, sus jóvenes murieron en batalla, perdieron sus caballos en la guerra, sus ciudades fueron destruidas y sin embargo escaparon milagrosamente. Aún así, ellos no se volvieron a Dios, así que Él les dice, el juicio de Dios vendrá. La manera en que Él predice el juicio de Dios es por medio de visiones.
Hay algunas visiones de Amós y estas visiones son, en un sentido, el corazón de su mensaje. Primero, hay una visión, y esto está en el capítulo 7 y el 8 de su libro. Esta visión es la visión de las langostas. Él ve esta terrible plaga de langostas que los destruiría completamente. Y él intercede como Moisés intercedía por el pueblo de Israel. No les envíes esa plaga. Israel es tan pequeño, no los acabes. Así que Dios dice, está bien, no lo haré. Y luego tiene una visión de un gran fuego, un fuego que simplemente los cremaría. Y él dice, Señor, Dios, no lo hagas, son tan pequeños. Y Dios dice, está bien, no lo haré tampoco. Pero entonces, su tercera visión es la visión de una plomada de albañil. Ahora las cosas comienzan a ponerse serias. Aquí está una plomada de albañil sobre el muro. La plomada está tratando de mostrar lo derecho que es el muro. Y la palabra es, ¿qué ves, Amós? Y Amós dijo, una plomada de albañil. Y Dios dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más, porque Dios los había medido y los había hallado desviados. Y por eso le dice a Amós que los castigará, no más intercesión por ellos. Entonces Amós ve una cesta de fruta de verano, fruta muy madura. Y la pregunta es, ¿qué ves, Amós? Y él dice, he aquí un canastillo de fruta de verano. Y Dios dijo, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Y entonces la más atemorizante de las 5 visiones está en que el Señor se presenta delante del altar. Vi al Señor que estaba sobre el altar, dice Amós, y dijo, derriba el capitel y estremézcanse las puertas y hazlos pedazos sobre la cabeza de todos, y al portero de ellos mataré a espada. No habrá de ellos quien huya ni quien escape, aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano, y aunque subiesen hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. No hay escapatoria para ellos. El juicio viene. El Señor de los ejércitos dice, toca la tierra y se derretirá, y llorarán todos los que en ella moran. Ese era el mensaje de Amós. No era un mensaje placentero, pero se hizo realidad. 50 años después que él lo predicó, aunque se burlaron de él cuando lo predicó, literalmente se cumplió. Cuando él fue al norte y predicó así, dice que lo sacaron. Vete a Judá y predica allá, no nos fastidies con tus visiones. Y Amós les responde, no soy profeta, ni hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suerte, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Él hizo lo mismo que hizo Jeremías, cuando uno de esos falsos profetas vino y contradijo lo que él profetizaba. Él le dijo, morirás en menos de 1 año, y en 2 meses el hombre murió. Esa está la razón por la que la gente le temía a estos predicadores. Si alguien se interponía en su camino, esos profetas traían juicio sobre esa persona en nombre de Jehová. El gran mensaje de Amós, además del hecho de que el juicio de Dios vendría, son los pecados de los privilegiados espirituales. Recuerde cuando el Señor Jesús enseñó esto en el Evangelio de Juan, Él dijo en San Juan capítulo 9, al final del capítulo, si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Él estaba tratando de decirle a los líderes religiosos de su tiempo que estaban ciegos espiritualmente. Y ellos se sintieron insultados. Ellos le dijeron, ¿estás tratando de decirnos que estamos ciegos? Y él les dijo, si fuerais ciegos, no tuvierais pecado. Nos preocupamos mucho por los paganos.
¿Qué de la gente que realmente no sabe? ¿Serán juzgados por Dios? Hay personas que parecen estar muy interesadas en la gente que vive en lugares donde no se ha escuchado el Evangelio. Bien, la Escritura dice que si hay tal persona, si hubiera tal cosa como nada de luz, entonces no habría pecado. Lo que hace que se evidencie el pecado es la luz. ¿Y qué hace usted con la luz que tiene? Esa es una gran parte del mensaje de Amós. Él les hace ver que son una nación espiritualmente privilegiada y que aún así no han salido bien. Por esto su juicio será más grande que el juicio de las otras naciones. En resumen, el mensaje de Amós tiene varios puntos. Primero, el juicio viene. Ese era su gran mensaje. El juicio viene porque ellos son espiritualmente privilegiados. Esa es la segunda parte de su mensaje. Pero Amós también predica restauración, tal como los demás profetas. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán. Plantarán viñas, beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Este tipo de profecía de restauración, especialmente cuando es para el reino del norte, es muy emocionante, porque no ha pasado todavía. Nuestros ojos deben estar siempre sobre Israel. Ya hemos visto el regreso geográfico de Israel a su tierra. Estemos pendientes de esa restauración que Dios prometió, ese regreso espiritual de Israel al Dios suyo. Gracias por estar con nosotros mientras estudiamos otra lección apasionante del Antiguo Testamento en el Instituto Bíblico del Aire. Nuestra oración es que este estudio siga ayudándolo a estudiar la palabra de Dios. Por favor, planifique unirse a nosotros la próxima vez e invite a alguien más a unirse a usted mientras aprendemos, aquí en el Instituto Bíblico del Aire. Contáctenos a través de www.institutobiblicodelaire.com. Allí usted podrá leer, escuchar y descargar la lección de hoy y cientos de otras lecciones. Queremos ser un recurso para usted y ayudarlo en su viaje espiritual. Nuestra oración es que nuestro Señor Jesucristo, cuya gracia eterna nos ha dado aliento y buena esperanza, fortalezca su corazón y lo edifique en toda buena obra y lo guarde de caer al seguir a Jesucristo.